Este es tu canal Revelaciones y yo soy el revelador. Entonces a Segunda de Corintios capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 7 hasta el final. Dice así la escritura. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hasta ahí voy a dar la lectura y bueno, hermanos, yo entiendo que muchas cosas que he compartido últimamente aquí en la congregación pueden generar, pueden causar muchas controversias. Y bueno, hasta ahora todos han guardado silencio y la verdad no he escuchado mayormente sus comentarios. Pero yo considero una responsabilidad el compartir lo que voy aprendiendo, sin que esto signifique que yo tenga la verdad absoluta, ni que yo tenga todas las respuestas a las inquietudes que puedan surgir. Por eso he decidido el día de hoy hacer un pequeño resumen de cuál es mi postura, a fin de que las personas que me conocen sepan cómo pienso hoy respecto de Dios y respecto de la Biblia, ¿no? Vamos primero a hablar del tema, de este tema del misticismo de la Biblia. Para que podamos entender un poco esta postura que les comento, es importante quitarnos el misticismo que tenemos hacia la Biblia. Debemos quitar ese velo religioso, ese velo que nos han impuesto, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, que la Biblia no es un libro. La Biblia es un compendio de libros. Es una aglomeración de varios escritores, de varios escritos que se han realizado a lo largo de muchos años por diferentes personas en diferentes tiempos, ¿no? Ahora, los 5 primeros libros que hay en el documento bíblico son llamados Torá por la religión judía y Pentateuco por los cristianos, ¿verdad? La Torá es el libro sagrado de la religión judía. Toda religión tiene sus libros sagrados. Estos libros sagrados son los que dirigen el comportamiento de sus seguidores, son los que definen las acciones de las personas que forman o que conforman esa religión. Y es interesante saber que bajo las leyes de la religión judía, bajo el culto al Dios judío, Jesús, el Cristo, el Hijo del Padre Eterno, el Verbo hecho carne, tenía que morir. Así estaba dispuesto por las leyes de esa religión. Así lo manifiestan los mismos judíos en Juan capítulo 19, versículo 7. Juan capítulo 19, versículo 7 dice así:
Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, hablando del Cristo, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esta misma religión, la religión judía, tiene otro libro sagrado llamado el Talmud. En el Talmud se promueve, por ejemplo, la pedofilia. En este libro se promueve el desprecio hacia los gentiles, es decir, hacia los no judíos. Este libro contiene ofensas explícitas hacia la persona de Jesucristo y de su madre. Este libro promueve el pensamiento sionista en el que se dice que su Mesías, el Mesías de los judíos, les va a entregar toda la tierra a los judíos que sean obedientes y seguidores y sometidos al Dios de su religión. Todo esto que les acabo de decir sobre la religión judía no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio ni con Cristo. Así lo reconocen abiertamente los mismos judíos. Por eso asesinaron a Jesús el Cristo. Y aunque algunos judíos creyeron al Evangelio que no promueve ninguna religión, algunos judíos creyeron. Sin embargo, los de la religión judía rechazaron a Cristo Jesús como Mesías. Incluso cuando se hizo esta separación de los judíos del cristianismo, se volvió una condición que para entrar a una sinagoga era necesario proferir una oración de maldición hacia la persona de Jesucristo, dejando claro que el Padre que el Cristo predicaba no era el Dios de ellos. Esto es clarísimo, ustedes lo pueden revisar, ustedes lo pueden constatar. Esto es muy claro para un cristiano y mucho más claro para un judío. Hablando de la religión, ¿no?, judía. Ahora bien, respecto a la Biblia, el emperador Constantino, en el año 325, convoca un concilio en Nicea para fundar una religión, la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Esta religión es el fruto del sincretismo religioso más perverso, destructivo, homicida y saqueador de toda la historia. Recordemos que Cristo dijo que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Este sincretismo fusionó la religión del Dios que hizo asesinar a Jesús el Cristo con el mensaje del Evangelio. Esta nueva religión llamada cristiana nos presenta al Dios asesino que tienen los judíos como el padre de su víctima. Claro, esto se hace mediante estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto lo dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Esto que hizo Constantino no fue otra cosa que una estrategia política para unificar su imperio y, de ser posible, extenderlo. Y es aquí, en este concilio, donde se compilan los libros que luego formarían la Biblia. Se excluyeron muchos evangelios y muchos escritos que eran leídos por los cristianos de ese tiempo. Incluso libros muy reveladores y muy denunciadores, como por ejemplo el libro de Enoc, que se menciona en el Antiguo Testamento, y el libro que luego se le llamó el Apócrifo de Juan. Así que en el concilio de Nicea se escogieron unos libros y se desecharon otros. Y los que se escogieron, o sea, los que se quedaron para formar la Biblia, fueron revisados, se les hizo manipulaciones, transcripciones, añadiduras, supresiones, cambios de sentido al transcribirlos y al traducirlos. Esto se hizo con el propósito de afirmar esta religión, a fin de que fuese impuesta al precio de sangre, al precio de la vida por todo el mundo. Y así se hizo.
Si ustedes revisan la historia, así se hizo. Cristo dijo que por los frutos se conoce el árbol, y los resultados de esta religión cristiana saltan a la vista, y como ejemplo histórico tenemos la Santa Inquisición y la invasión que se hizo a América. Además de esto, esta religión buscó exterminar a todo estudiante que leyera cualquier escrito espiritual que no fuesen los de la religión que se estaba imponiendo, procurando desaparecer todo vestigio del verdadero evangelio y a todo verdadero cristiano también. Por eso se hicieron las matanzas, las torturas y todas las cosas que hemos visto en la historia. Hermanos, yo personalmente he investigado y he confirmado lo que digo. Y esto lo hice por una razón, porque yo quería conocer más sobre la comunidad judía, ya que al ser esta la religión base del cristianismo, porque así lo aprendí, yo suponía que conocer más acerca de esto iba a ser una forma de acercarme más a Dios. Y realmente así fue. Pues cuando pude ver al Dios de la religión, un Dios incomprensible, un Dios incuestionable, que no responde a las inquietudes de la humanidad, un Dios que solo impone temor y exige obediencia a cambio de premios y castigos para seguidores y desobedientes. Esto no quiere decir, sin embargo, que yo tenga las respuestas a todas las inquietudes que se puedan presentar. Sin embargo, debo reconocer que yo sí tenía las respuestas a todas las inquietudes cuando yo era religioso. Pues cuando uno es religioso y a uno le preguntan, ¿por qué tu Dios mata ancianos, mujeres, niños de pecho? ¿O por qué los elegidos de tu Dios asesinan pueblos y roban tierras que les pertenecen a otros? La respuesta de un religioso es muy sencilla, porque Él es Dios y hace lo que quiere. Y porque esas personas a las que se asesinaron eran pecadores y personas que despreciaban o no obedecían las leyes de mi Dios. Esta es la absurda respuesta de todo religioso y que yo en muchas ocasiones la he dado. Esta respuesta, si lo pensamos con un poquito de sentido común y lógica, es inaceptable para alguien que no sea de la misma religión o que no tenga el velo religioso puesto. Si bien es cierto, porque esto me lo han preguntado, si bien es cierto que el Nuevo Testamento menciona varias citas del Antiguo Testamento y que hay ciertas coincidencias entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, sin embargo, las discordancias o las diferencias son muchas más. Les voy a dar un ejemplo. En 1 de Timoteo 6:16, voy a tratar de leer rápidamente. En 1 de Timoteo 6:16, hablando de Dios, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Habla de Dios aquí. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Cuando en Timoteo dice que Dios habita en luz inaccesible. En Juan capítulo 10, versículo 10, Cristo dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y si ustedes leen Números 31, este Dios manda a robar, matar y destruir a los madianitas. Cristo denunció claramente esta religión que consideraba a este impostor como su Dios y su Padre. Es una de las lecturas que yo siempre hago en Juan capítulo 8,
versículo 44, luego de que los judíos le dicen, un padre tenemos que es Dios, y el Cristo les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido. En el versículo 44, el Cristo les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque lo querían matar. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El adversario, mis queridos hermanos, siempre se ha jactado de poner la verdad enfrente de nosotros y aún así engañarnos. Por eso cuando estamos metidos en la religión o cuando tenemos el velo religioso, nos vemos obligados a usar artilugios, interpretaciones que a veces no tienen ni sentido para explicar. Por ejemplo, tenemos el caso de 2 de Samuel 24, en la que dice que, voy a leerlo mejor textualmente para que estemos más claros. 2 de Samuel 24, dice el versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Jehová incita a David a que haga un censo a Israel. Pero esta misma escena, está en Primera de Crónicas 21 y dice así, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es la misma escena, pero en el uno es Jehová y en el otro es Satanás. Yo he buscado la manera de torcer las interpretaciones lógicas para poder darle sentido a esto. Y así lo he hecho. Cuando uno tiene el velo religioso puesto, le busca la vuelta y le saca las respuestas a todas estas cosas. Isaías denuncia a este Dios en varios pasajes. Yo les voy a leer algunos, por ejemplo, en Isaías capítulo 13, dice el versículo 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías capítulo 30 dice el versículo 27. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Y escuchen esta descripción. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Esta descripción se asemeja mucho al dragón que luchó con Miguel y sus ángeles en Apocalipsis 12, el cual no prevaleció, sino que fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. ¿Haciendo qué? Engaña, dice, al mundo entero. Descendió, dice también, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Dice así, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Un dragón tiene el rostro encendido, lengua de fuego y todas estas cosas que se describieron acá, ¿verdad?
¿Será acaso este ser, este dragón, el padre de Jesús, el Cristo? Mi corazón, mi sentido común rechazan esta adaptación. No me calzan estas piezas. No me calzan. Entonces, para un judío, por ejemplo, según el Talmud, es totalmente lícito mentir. Es totalmente lícito engañar de ser necesario o si con eso va a recibir un beneficio. ¿Por qué un libro sagrado de esta religión permite esto? ¿Saben por qué? Porque ellos siguen a un Dios que engaña. En Jeremías capítulo 4, versículo 10, dice así: y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. El Cristo siempre se mantuvo inquebrantable en su postura, aun sabiendo que le costaría la vida. Cuando la gente le preguntaba si él era el Cristo, él decía que sus obras y sus frutos daban testimonio de él. Sin embargo, los frutos del Dios de los judíos, si ustedes los ven, no son vida en abundancia, como lo dijo Cristo. Este Dios, desde el principio, propició conflictos, eligiendo a unos por encima de otros para enfrentarlos entre sí. Los mismos israelitas, manipulados por este Dios, asesinaron a sus familiares para quedarse con sus tierras. Porque los madianitas, que se relatan en Números 31, eran descendientes de Ismael. Ismael era hermano de Isaac, padre de Israel. Los amalecitas, que fueron destruidos y masacrados por Saúl, eran descendientes de Esaú, hermano de Israel. Esto no es antisemitismo, estoy hablando de hechos. Yo creo en la bondad, en la luz de la bondad. Yo creo en el amor del corazón humano. Pero también creo que la venda religiosa, la ceguera religiosa, ha ido sepultando la luz del amor, la verdad y la vida en muchos corazones. Y por eso aparecen las guerras, por eso aparece el egoísmo y por eso aparece el caos en esta humanidad. Por ahí alguien me dijo, pero en el Nuevo Testamento dice que las escrituras del Antiguo Testamento son inspiradas por el Espíritu Santo. Y esto de aquí, pues, puede tener dos fuentes. Una de ellas es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice, Segunda de Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si ustedes se fijan, cuando dice la escritura, no dice el Antiguo Testamento, dice toda la escritura. Ahora bien, si nosotros tomamos este texto, debemos recordar que la Biblia no estaba conformada como la tenemos conformada hoy en el tiempo que Pablo escribió este texto, ¿verdad? Así que no podríamos saber a qué escritura Pablo se está refiriendo. Pero si tomamos lo que dice en 2 de Corintios 3, versículo 4 al 6, donde dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, si tomamos 1 de Corintios 2:13, donde dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, pienso que la escritura a la que Pablo se refería es la escritura que Dios realiza en nuestro corazón con su espíritu. Esto sí está en 2 de Corintios, capítulo 3,
versículo 3 y 4. Vamos a ver. Segunda de Corintios 3, versículos 3 y 4 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de carne, sino en tablas de carne del corazón. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muy interesante, ¿no? También esta parte donde dice que la escritura, cuando alguien me dijo que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, también hay otro texto que se relaciona con esto y que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Ciertamente, yo coincido plenamente con esto, pero aquí no habla de la ley antigua. ¿Habla de qué? De la profecía. Y claro, los profetas, como Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, fueron inspirados por el Espíritu Santo. E hicieron muchas denuncias como las que acabamos de ver. Y por ejemplo, veamos lo que dijo también Ezequiel. En Ezequiel capítulo 20, versículo 25, dice: aquí habla Jehová, aquí habla el Dios de la religión judía. Y este Dios dice lo siguiente, escuchen: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Dios les dio estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11? Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11 dice lo siguiente, palabras de Jesús el Cristo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? No se parece, ¿no? No se parece. También alguien me dijo, sí, pero Cristo Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, ¿no? Y Mateo 5, versículo 17, dice textualmente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora yo pregunto, utilizando un poquito el sentido común y la lógica, ¿será que se refería a la ley de Moisés? Porque en este mismo capítulo 5 de Mateo, si ustedes van a los versículos 21, 27, 31, 33, 38 y 43, él confronta la ley de Moisés y dice: oísteis que fue dicho, menciona una parte de la ley y luego dice: pero yo os digo, y dice otra cosa de la ley. Además, él no respetaba el sábado, que incluso se encuentra como uno de los 10 mandamientos. Cuando él confrontaba la ley de Moisés y él decía, pero yo os digo, él hacía la diferencia entre la ley externa de Moisés y la ley interna del corazón. Entonces, yo pienso que él no se refería a la ley de Moisés, sino más bien a la ley escrita por Dios en los corazones, como leímos en 2 de Corintios. Esa sí es la ley de Dios. Yo quiero dejar estos puntos en claro porque no es mi intención entrar en conflictos, pero siento que es responsabilidad compartir lo que he aprendido
lo que yo he entendido. Esto no es una verdad absoluta. Yo los invito a cada uno de ustedes a verificar, a no creer ciegamente lo que yo les estoy diciendo, a verificar, a investigar, a comprobar, ¿no? Para que cada uno tenga la certeza de lo que cree. Porque tal vez en este momento ustedes escuchan algunas cosas y quedan más que confundidos, más que perdidos, y ahora he perdido mi vida, decía yo en un momento, ¿qué es lo que estaba haciendo? O estoy bien o estoy mal, y si me salgo de acá me va a castigar, ¿qué me va a pasar? No creamos ciegamente, ni tampoco rechacemos plenamente. Verifiquemos, confirmemos, adquiramos por nosotros mismos una certeza para que podamos caminar espiritualmente y avancemos hacia la vida eterna que se nos ha ofrecido de manera gratuita para todos. Que Dios bendiga su palabra y dé fruto a sus enseñanzas. Tu Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te ha gustado este contenido, aporta un comentario, dale me gusta y suscríbete a este tu canal Revelaciones.